Bacardí. Nos encontramos aquí porque usted es el inventor o el descubridor, ahora nos lo explicará exactamente de qué instrumento o qué tecnología, mejor dicho, creo que es lo más apropiado hablar de ello, ha inventado o ha descubierto que va a revolucionar el mundo tecnológico tal como lo conocemos. El doctor Andreu Bacardí es doctor en medicina, corríjame si me dejo de algo, me confundo, doctor, es también doctor en biología, en física, es ingeniero, es economista. Bueno, pues podríamos decir que prácticamente domina todas las vertientes de las carreras actuales. Bueno, a ver, yo soy muy entendido en economía, y además es un tipo de economía muy especial, aparte de economía normal, pero no soy economista en el sentido clásico de la palabra, pero sí me puedo considerar economista, pero en economía social, es otro tipo. Y sí, estudio ingeniería y la parte de biología, pues medicina. Como médico soy pediatra, ginecólogo y genetista. Pero cuando yo estudié genética, tengan en cuenta que yo ya tengo 77 años y en aquella época la genética aquí en España no existía como tal, y entonces era inseminación artificial, etcétera, andrología, se iniciaba por aquí, ¿no? Y después, naturalmente, conforme ha ido avanzando la genética, pues yo también he ido siguiendo el desarrollo de toda la genética, aparte de lo que hemos desarrollado nosotros, pero evidentemente yo tengo el título de, soy miembro fundador de la Asociación Española de Andrología, que es la que en su momento empezó con la inseminación artificial, la andrología, que es una especialidad muy especial, y luego de aquí pasé a genética, etc. Bueno, lo que quiero decir es que es una eminencia que ya de por sí, por todos sus conocimientos que están sobradamente demostrados en la práctica, pues ahora nos viene con una nueva forma de entender la tecnología al respecto de la energía. Corríjame si es así lo que quiero decir. De hecho, usted ha creado una empresa que se llama Omnium ITG. Onion International Technologies Group, que es el proyecto internacional que estamos montando, pero nuestro centro de I+D+I de alta tecnología de Barcelona es Onion Magnetics. O sea, el centro de alta tecnología es Onion Magnetics y es donde hemos estado trabajando durante muchos años, y Onion Magnetics ahora crea el proyecto internacional Onion ITG. Y ahora usted nos puede explicar de un lenguaje sencillo para que nuestros espectadores entiendan cuál es la función o a qué se va a dedicar esta empresa, cuál es su actividad principal. A ver, después de... Esto es un poco complejo, un lenguaje sencillo, no lo sé, procuraré hacerlo lo más sencillo que pueda, pero nosotros, después de muchos años de estudio, tanto yo como todo mi equipo, vimos de que bajo los prismas, no quiero decir, y no me malinterpreten por favor, que no estoy subvalorando nada, ni recriminando nada a nadie, los esfuerzos que se hacen en experimentación clásica tienen mucho mérito de intentar medir y observar y objetivar de una forma pragmática, pero en física hay una gran virtud que también es un gran defecto. Los físicos decimos, no, vamos a dejar la intuición y nos basaremos en conceptos abstractos, para que de esta manera, bajo un punto de vista abstracto, no caigamos en el error. Y para aquellos que sean un poco entendidos saben que la parte más avanzada de la física actualmente es la física cuántica. Y la física cuántica, de una forma muy sencilla, que cualquier físico me entenderá, dice hermético 1 más hermético 2 más hermético 3 es igual a 1. Y hermético es un conjunto de concepciones y cálculos basadas en la teoría de conjuntos y basada en los números complejos. Y ahí ponemos, o sea, una matriz, y esta matriz, con más un spin, más un medio, menos un medio, más un tal, una matriz 1, más otro complejo igual 2, 3 es igual a 1. Doctor Bacardí, perdón que interrumpa la exposición, pero el fin de esta empresa, de una forma, yo lo voy a decir muy sencilla, es la de aportar
a la sociedad, incluso a la humanidad, sí, una nueva tecnología. Sí, pero permítame que le interrumpa, pero es que para que entiendan esto, necesito acabar de explicar esto que decía, que le pareciera que no tiene relación. Y no estoy queriendo dar una clase de física. Yo quiero decir que ese concepto abstracto ha llevado a la física a hacer estudiar, pero el físico sabe que no sabe lo que hay dentro del hermético. O sea, se calcula el hermético, los números son exactos, y salen unos conceptos. Y al final, pues sale la constante de Hubble, o sale el bosón de Higgs, pero nadie sabe realmente cómo y por qué es el bosón de Higgs o la constante de Hubble exactamente qué, para que nos entendamos. Y nosotros hemos tenido que reconstituir toda la física para entrar y replanteárnoslo todo de nuevo. Y entonces intentar comprender como sea, aunque sea dándote cabezazos, y no avanzar un centímetro hasta que no comprendas el fenómeno en su intimidad. No basta decir, yo observo un fenómeno magnético, eléctrico, gravitatorio, lo mido, veo que siempre que hago esto se repite esto, con esa magnitud, y digo, esto es directamente proporcional a tal, inversamente proporcional, eso está muy bien. Pero esto es medir. El hombre aprende, pero no comprende, y lo que hace falta es comprender. Nosotros nos propusimos comprender, y ahora bien, idea gracias a esto. Estuvimos mucho tiempo casi llorando porque no avanzábamos un centímetro, hasta que al final entendimos cómo teníamos que enfocar. Empecemos con esfuerzo, al final empezamos a ver una serie de cosas. Yo tuve la gran suerte, es casualidad, es suerte, de que tuviera un conocimiento, no quiero aquí magnificarme yo, pero bastante profundo, tanto de la física y la electrónica como de la biología, y entonces pude ver los fenómenos de las dos partes, y esto me abrió el camino, hasta que un día dices, y entonces entiendes que el universo no es un Big Bang, un punto que se expande, el universo es un circuito, el universo es el circuito universal. Hay como decía Platón, un motor, el motor de Platón, tenía razón este hombre, y era intuitivo Platón. Platón lo concibió en aquella época, este hombre no tenía tecnología ni nada, pero él entendió que tenía que haber algo que fuera el motor que iniciaba el movimiento de todas las cosas. Y entonces, esto nos ha permitido llegar a reconceptuar la física total y absolutamente. Nosotros sabemos no a qué velocidad se mueve la luz, claro que lo sabemos, sabemos por qué se mueve la luz. Nosotros no sabemos ver la gravitación, somos por primera vez qué es íntimamente la gravitación, o sea, no el qué, sino el cómo, el por qué. Y punto por punto, grado por grado, hemos podido desarrollar el teorema del todo. O sea, podemos decir con orgullo, no con prepotencia, ni con falsa vanidad, pero con legítimo orgullo, que por primera vez podemos explicar el inicio de la creación. Sabemos exactamente cómo, de qué manera se ha formado la creación. ¿Qué es exactamente? Y esto nos ha permitido desarrollar una tecnología, y detrás, que es el que hemos desarrollado en Onion Magnetics, en nuestro gran centro de alta tecnología, de I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, y ahora con esas tecnologías, que es a lo que íbamos con aquí con nuestro amigo, a ver qué vamos a hacer con esto. Claro, ¿qué aplicación se le puede dar ahora a estos descubrimientos, esta nueva tecnología, en nuestro mundo diario, en el día a día, en la sociedad? Llegados a este punto, evidentemente, pues hemos querido, nuestra ilusión es poder provocar un cambio total de paradigma, y esta nueva concepción nos ha permitido desarrollar la tecnología, o sea, desarrollar el conocimiento, en 5 grandes áreas tecnológicas. Decimos 5, podríamos decir 20, lo hemos clasificado en 5, que es el proyecto Onion, la empresa multinacional que estamos montando, que esperamos que sea la empresa, y ahora hablo en términos financieros y empresariales, la empresa más grande que ha habido nunca en toda la historia de la humanidad. Podemos decir lo que están haciendo en esos días, por eso hacemos este reportaje, y me ha venido a hacer este reportaje que hace 2 meses atrás no podría haberlo hecho porque no lo teníamos seguro. Esto son, Onion ITG, el gran proyecto, son 5 áreas tecnológicas. Una es generación de energía.
Por primera vez podemos hacer los TMMDC, que luego verán ustedes, bueno, verán sencillo y esquemático reportaje, y el TMMDC es un generador de energía eléctrica que coge la energía del volumen cuántico, igual que los centríolos celulares de las células eucariotas de los mamíferos o de los seres superiores, no solamente mamíferos, y inspirándonos en la tecnología del centríolo, inspirándonos, aprovechando los principios del efecto Casimir, pero el efecto Casimir gravitatorio inverso, los conceptos de Emineter, de la rotura de la simetría del volumen, del mantenimiento de un valor total a una función, del concepto del colapso cuántico de David Bohm, del teorema de Bell, unificando todo eso en otra reconceptuación, tenemos la gran área tecnológica, la 1, que es generación energética. Puede hacer grandes centrales de energía eléctrica sin ningún combustible, sin límite de potencia. Nuestra central no tiene límite de potencia. O sea, una central sola podría dar energía, teóricamente, conceptualmente, a todo el mundo. ¿Y qué tipo de energía, doctor? Es energía cuántica fonónica. O sea, es la misma energía en impulsos fonónicos en secuencias de Fibonacci que forma la materia. Estos mismos impulsos pautados en función de las secuencias de los microtúbulos de las células eucariotas, de los microtúbulos de los centríolos, los microtúbulos de los centríolos de las células, entendiendo bien este mecanismo y haciendo al revés. El centríolo gasta energía, no genera energía el centríolo, para comunicarse con las neuronas y con el ADN, pero lo hace a través del volumen, se comunica. Es lo que no se sabe. Nosotros es al revés. Conectamos con el volumen y le damos un impulso ondulatorio en resonancia armónica con la energía de las cavidades cuánticas del volumen, y obtenemos energía fotofonónica ondulatoria que se transmite en energía eléctrica en la cantidad que queremos. Es lo que le quería decir, podríamos decir electricidad. Electricidad, simplemente electricidad, totalmente. Bueno, tenemos por lo tanto la generación. Podemos hacer centrales de lo más grande a lo más pequeño, desde una central de cientos de miles de megavatios, algo nunca podemos imaginar en tecnología normal, porque nuestras centrales utilizan superconductores. Hemos desarrollado superconductores a temperatura ambiente que no tienen potencial de ruptura, temperatura de ruptura, ni voltaje, ni amperaje de ruptura, a temperatura ambiente, dos tipos de superconductores. Y además, estas centrales pueden ser también pequeñitas como un garbanzo para un ordenador o para una tablet, o sea, de lo más pequeño a lo más grande. Esa es un área tecnológica. La otra área tecnológica es telecomunicaciones. Como conocemos esos mecanismos de comunicación con el volumen cuántico, hemos podido hacer antenas cuánticas por primera vez en la historia que en resonancia armónica con el volumen no tienen límite de potencia ni de distancia, no necesitan ni repetidores, ni satélites, ni nada. Y además, como comunican con el volumen, generan su propia energía. La tercera gran área tecnológica de Onion ITG, este gran proyecto, esta gran empresa multinacional que estamos poniendo en marcha, es lo que es todo el transporte de tierra, mar y aire. Y cuando decimos transporte de tierra, mar y aire, nos referimos desde a todo tipo de barcos, desde pequeñas embarcaciones a grandes embarcaciones, o a todo tipo de aviones, avionetas y evidentemente coches y trenes, camiones de alto tonelaje, todo lo que son maquinaria agrícola o de cualquier otro tipo. O sea, cualquier instrumento, naturalmente nos referimos a motores eléctricos que pueden llevar un TMM. O sea, el coche que lleve un TMM no tiene que ir a recargar jamás, tiene autonomía infinita. Y también digo que habrá que articular un sistema financiero con las administraciones, etcétera. Antes de continuar con el sistema financiero, doctor, para los oyentes que no saben lo que es TMM, que usted evidentemente sabe a lo que se está refiriendo, pero ellos no, podemos hacerle una pequeña descripción o el nombre que significa. A ver, las 5 áreas tecnológicas, tanto de generación energética como de telecomunicaciones que hayamos dicho, como de transporte de tierra, mar y aire, que estamos explicando ahora, todo se basa en el TMMDC. El TMMDC es un conjunto de diversificadores de campo y de triples momentos magnéticos, que es lo que hace el centríolo celular,
a través del concepto de capacitancia de Goldman, que sepa, la capacidad de Goldman es las capacitancias, efectos de capacitancia que hay en las estructuras de las células, en las fibras, en las microfibras de las células, y esas capacitancias las aplicamos a las placas del Casimir y a través de que hacemos lo que hacemos, ¿no? Bueno, bien, pues estábamos diciendo que el TMM es un triple momento magnético inspirado en los centríodos, en el mecanismo de los centríodos. Quiere decir que este arco de potencia de la creación que el TMM realmente imita el arco de inicio de la creación. La energía que hace, o sea, la creación genera un arco de potencia y ha generado todo el universo. El universo es un circuito universal. Pues el TMM reproduce esto en los tres ejes euclidianos del volumen. Un momento magnético en un eje, otro momento magnético en otro eje, en el otro, coordinados mediante las secuencias de Fibonacci en 7 niveles energéticos, porque fíjense que los átomos tienen 7 niveles electrónicos y no es por casualidad, y el pH 7 no es por casualidad. Pues una vez descubierto, entendido y comprendido esto, pues entonces hemos podido desarrollar el TMM. Perdón, doctor, cuando ha dicho el volumen, para quienes estén preguntándose a qué volumen se refiere, creo que no es el volumen que nosotros entendemos como tal, sino a esa especie de energía oscura o el espacio, que decimos que es la nada, que parece ser que no hay nada y no es así. Nosotros estamos dentro de algo que nos ha creado y generado a todos, es lo que ha creado la materia, que lo ha desarrollado todo, a lo que se llaman muchos nombres, energía oscura, bosón de Higgs. Bueno, son dos conceptos diferentes, aunque yo les puedo decir que están confundiendo las dos cosas en física convencional, y constante de Hubble de expansión de las galaxias es una confusión, una mala interpretación del efecto Doppler de las galaxias. Todo eso lo hemos corregido, por eso se puede hacer el teorema del todo. Nosotros sabemos la constante de Hubble con 30 decimales, pero además, cosa que no sabe ningún físico en el mundo en estos momentos, pero además el cálculo, no la medición, sino el cálculo de la constante de Hubble. Entonces, el volumen decir que lo que se entiende como energía oscura es algo que está aquí dentro de lo que estamos, que yo siempre pongo el mismo ejemplo de dos imanes, o sea, la gravitación, una persona cae porque algo le empuja una materia hacia otra. No es que la Tierra atraiga nada, ni la materia atraiga nada, sino que es empujada por un efecto que pueden explicar a través de Kepler y del efecto Casimir, que es en función de la cuarta potencia de la distancia, etc. Y aparece lo que se entiende como gravitación. Pues antigravitación es amperaje, antiamperaje es gravitación. Un plano de amperaje, πr2, con un eje magnético, es volumen. Cuando ustedes ven una galaxia, ven un plano, que yo les digo es un biplano ondulatorio, donde están todas las galaxias en el plano, pero ¿verdad que hay un agujero negro en el centro, con un eje magnético? Lo que no ven es la inmensa esfera, que es la galaxia, que es esa energía oscura, este 75% que falta, que no saben encontrar. Nosotros lo sabemos encontrar, sabemos exactamente qué estructura tiene, qué formación tiene, cómo se ha formado la energía oscura y cómo la energía oscura ha formado todas las estructuras del universo, cómo se inicia, cómo se forma todo, punto por punto, grado por grado, en los tres ejes magnéticos. Esto lo reproduce el TMM. A través de esto también hacemos la tercera área que le he dicho, de transporte de tierra, mar y aire, pues no cuesta nada poner un TMM más pequeño, en lugar de cientos de miles de megavatios, pues unos cuantos miles de kilovatios o cientos de miles de kilovatios para un barco, para un avión, para una bicicleta. Bien, muy bien, ya tenemos ese concepto. Tenemos la tercera área tecnológica. Efectivamente, ese TMM va a ser ese motor, por llamarlo de alguna manera, que va a poner en marcha todo lo que sea. Va a cambiar todo el paradigma internacional. Bueno, usted me ha hablado de 5. Faltan 2. Exacto. Hay todavía una cuarta área preciosa, que es la que desarrollaremos en último término. Es muy espectacular, la energía, las telecomunicaciones, muy bien, sí, fantástico. Se hará mucho dinero con él, fantástico. Cientos y cientos de miles de millones. En este momento nuestra empresa está valorada en 100.000 millones exactamente de dólares. Pero no es nada, no estamos hablando de dinero, estamos hablando del futuro de la humanidad. Y estoy hablando de bioingeniería, de genética. El TMM,
el que los biólogos saben que el centríolo celular, y si el doctor Hameroff me está escuchando, y si Penrose, a quien le tengo mucho cariño, es un científico, tengo cariño no porque lo conozca, sino cariño, simpatía, quiero decir, a sus trabajos, que es un señor que lleva muchos años junto con Hameroff intentando comprender esto que nosotros por fin hemos comprendido. Luchando con esto, y me haría mucha ilusión explicárselo y enseñárselo, el centríolo celular, aparte de la idea que ellos tienen de que produce un efecto de rotación de hélice en el ADN y que actúa como un agujero, es cierto, tenéis razón, Hameroff, amigo, Penrose, tienes razón, pero esto no es lo más importante. Lo más importante es que el centríolo dirige el ADN y las secuencias genéticas, y nosotros, con los impulsos fonónicos que emitimos a través de los centríolos, podemos hacer un instrumento maravilloso, que es el GECO, o el EGC, Sequential Genetic Corrector, o GECO, que es el corrector genético, o sea, corrector genético secuencial, que a base de emitir unas frecuencias de secuencias y en otros momentos unas secuencias de frecuencias, podemos abrir y cerrar la secuencia del ADN como hace el centríolo, en el punto que queremos, de la forma que queremos y como queremos. Por lo tanto, podemos cortar el ADN en cualquier punto o soldarlo en cualquier punto. Doctor, si no lo he entendido mal, yo creo que con lo que acaba de decir se podría curar cualquier enfermedad, incluso modificar el ADN hasta tal punto que también elijamos cuántos años queremos vivir. Acaba usted de tocar un punto crucial, que es lo que de toda la tecnología del TMM es una de las dos que más ilusión me hace, porque por primera vez podremos ofrecer al ser humano el control sobre el universo. Nosotros podemos controlar el universo y ofrecer al ser humano la vida y el control sobre sí mismo y lo que le envuelve. Nos estamos volviendo, o nos volveríamos en dioses. El hombre puede ser Dios. El hombre está... Le voy a decir algo un poco fuerte. Cuando descubres el teorema del todo y dices, entonces te das cuenta, cuando descubres el mecanismo, entiendes qué es lo que eres realmente. Sabes qué es el hombre realmente, qué somos, dónde estamos, por qué estamos aquí. Y no lo voy a contar ahora. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué somos realmente? ¿Dónde podemos llegar? Si alguien o algo nos ha puesto aquí, ¿qué espera de nosotros? ¿Qué podemos ofrecer? Esto es lo que puede ofrecer, la tecnología de Onion en el área de genética, pero aparte de esto muchas más cosas. Pero ahora yo voy a extenderme, si me lo permite, un poco más en la genética. Se lo iba a pedir, por favor, porque esto, yo creo que la mayoría de las personas que me estén escuchando... A ver, yo lo que estamos diciendo, y voy a hacer un inciso, y voy a ser un poco atrevido. Yo sé que la gente de buena fe que me esté escuchando, pues lo creerá. Mucha gente no lo creerá. Y algunos que van de listos, y cuando digo de listos, y no quiero decir nombres de 2 o 3 y me estoy mordiendo la lengua, que en su momento han hecho comentarios desafortunados, si creen que lo que estamos diciendo es mentira, yo no voy a decir desafío, yo invito a cualquier físico que crea que estoy mintiendo a un debate abierto, público, de física, y que me discuta nada de lo que le vamos a explicar, a ver si puede negar nada. Nosotros no hacemos deducciones teóricas con maximalismos, con planteamientos en ecuaciones que son discutibles. Nosotros hacemos números, y los números no se pueden discutir, son pragmáticos, son abstractos, y si alguien cree que estoy mintiendo y creen que eso es un bluff, yo les invito a les desafío, o les invito, depende de que me vean como amigos, o de mala manera, en un debate público, con medios de comunicación, con testigos, con calificadores imparciales, y caiga quien caiga. Y dicho esto... Usted
Dices una invitación, efectivamente, pero no deja de ser un desafío, que además... Perdón, pido perdón por esa palabra. No, si está bien, doctor, yo quiero decir que me parece muy bien que lo haga así, porque en este mundo encontramos que se tiende a menospreciar lo que pueda exponer un personaje que no es muy conocido. La fama parece ser que se le está dando importancia a alguien que no ha hecho nada, sí, simplemente ser famoso. José Luis, no solamente esto, sino que yo, no pensaba decirlo, pero a colación de esto lo digo, hace pocos días he sufrido un grave atentado contra mi vida y he tenido que estar protegido. Yo lo sé porque he estado... Entonces, claro, son temas que si usted no lo dice públicamente, evidentemente, es un tema muy delicado. Por lo tanto, hay muchos intereses en intentar frenar a la ONU, que ya les digo que ahora no lo van a poder, lo que comprenderán cuando hablemos de la magnitud y de los soportes que tenemos. Por esto estoy hablando, porque ahora puedo hablar, que hace un mes o 2 o 3 meses atrás no lo podía haber hecho, y entonces sabrán, entenderán, ¿no? Bueno, centrándose a que yo no tengo ningún problema, yo le aconsejaría a aquel que quiera aceptar este guante, pues que antes venga a verme y no vaya a ser que se arrepienta el resto de su vida. Bueno, vamos a centrarnos en la quinta área, que nos hemos ido un poco de tema, y estamos diciendo que la quinta área tecnológica es todo el tema de la bioingeniería y de la genética a través de un instrumento que no podemos hacer ahora en un año, ni en 2 ni en 3, pero que una vez desarrollada, complementada la tecnología de las antenas cuánticas, de las telecomunicaciones, hacia el sistema del centrilo, permitirá hacer ¿qué? Control total del ADN, de las genéticas de ADN, a través de un mecanismo, y escuchen bien, mediante el cual un paciente, José Luis, decías, curar las enfermedades, un paciente, cualquier animal o ser humano, vegetal, cualquier forma de vida, tú en primer lugar, por resonancia armónica, por resonancia magnética, puedes, o porque ya sabes su secuencia genética, o simplemente un ente desconocido en una exploración a otro planeta que tú quieras saber su secuencia genética, lo puedes saber por resonancia magnética y tienes ya su esquema genético. Entonces detectas si, por resonancia, si hay algunas secuencias diferentes, que quiere decir que este ser tiene algunos elementos parásitos. O sea, el ser humano, por ejemplo, si miráramos, decimos, la secuencia humana del señor José Luis, su ADN, un estudio profundo, o sea, en detalle todo eso es esta secuencia. Pero detectamos que hay algunas secuencias diferentes. ¿Por qué? Porque tiene virus, porque tiene bacterias, porque tiene tal. Y a lo mejor, esperemos que no, detectamos una secuencia de carcinomatosa. Bien, automáticamente podemos pasar el GECO de tal manera que, de forma selectiva, que o destruya todas las secuencias menos una, o destruya solamente una y deje todas las demás. Si tiene una secuencia de un carcinoma, pues destruya del carcinoma, instantáneamente desaparecen todas las células carcinomatosas, o del virus del ébola, o de un virus gripal, o de lo que sea, del volumen que ustedes quieren, y queda solamente el ADN limpio. O podemos hacer una cadena genética, o sea, programas genéticos a la carta. Esto, como ustedes comprenderán, suena muy bien, pero es terrible en según qué manos caiga. Por lo tanto, Onion, eso es terrible, pero terriblemente terrible lo que estoy diciendo. Por lo tanto, necesitamos el apoyo de las grandes compañías, el concierto de los gobiernos y la ayuda internacional. Y verán por qué digo esto, para que entiendan después, cuando expliquemos con el señor José Luis, el desarrollo de la empresa. Esto es en genética, pero además en bioingeniería, con este instrumento y otras partes no tan complejas de este instrumento, se puede generar materia orgánica. O sea, todo lo que es ahora el sistema de invernaderos, etcétera, para tener alimento, con estos instrumentos, un instrumento que es entre el GIRA, el intercomunicador interespacial, el GIRA del que luego hablaremos, y el GECO, que conectan con el volumen, y a través de aquí podemos hacer estas estructuras en un recipiente donde haya agua y donde haya las sales y los componentes proteicos, etcétera. Podemos hacer rápidamente, en minutos, grandes masas
de proteínas o de hidratos de carbono o de lo que sea, grasas, lo que queramos. Por lo tanto, podemos hacer gran cantidad de alimento con energía, que tenemos la energía que nos haga falta gratis, no tenemos límite de energía. El hombre no pasará hambre nunca más, a menos que 4 sinvergüenzas quieran que pasen hambre. Mire, los que estamos haciendo Onion, tenemos muy claro que mientras estamos hablando aquí ahora, hay gente que se está muriendo de hambre. Y que mientras estamos hablando aquí ahora, hay gente que se está ahogando en el Mediterráneo. Ese señor y yo, luego iremos a nuestras labores, a nuestro trabajo, y no podemos arreglar el mundo, pero quienes estamos en Onion somos conscientes de esto. Y el plan de Onion es la utopía de acabar con este desastre, o por lo menos mejorar. Y doctor, esto es muy importante porque usted ha comentado que necesita la participación de grandes empresas. Sí, ahora entraremos en esto. ¿Por qué decide hacerlo así? Si me permite, falta la quinta tecnología, Bien. ya que la pasaremos muy someramente y si acaso es para hacer todo un programa, esa la cuarta y la quinta, pero no ahora porque si entro aquí. Pero la quinta tecnología simplemente es que el TMMDC, ¿de dónde saca la energía? Saca la energía del volumen cuántico, ¿no? Sabe lo que es la energía oscura, sabe lo que se malinterpreta como expansión del universo, lo que es la constante de Hubble, entiende lo que es la constante cosmológica, la constante gravitatoria, qué significan realmente, no medirlas. Nosotros podemos calcular la velocidad de la luz, calcularla, porque sabemos cómo se forma, sabemos por qué se mueve la luz, no qué velocidad va. Esto vale, se puede medir con láseres y espejos, pero ¿por qué se mueve? ¿Sobre qué va? Y les voy a decir algo muy grande: el tiempo no existe. El tiempo no existe, el tiempo es la conciencia humana, el tiempo es el relato que nosotros hacemos de los acontecimientos. Por lo tanto, la luz no se mueve porque no hay movimiento, porque no hay tiempo, o no hay movimiento de la forma que se entiende normalmente. Que se entiendan que lo que estoy diciendo es revoluciones totalmente distintas. Esto lo tendremos que explicar en otro programa. Pero simplemente les voy a decir que comprendiendo estas cosas, el concepto de viaje espacial cambia totalmente y en Onion podemos desarrollar plataformas transportadoras, vamos a dejar, como en su momento, no el año que viene ni el otro, estoy hablando de 10 años, 8 años, porque primero hemos de acabar de perfilar todo lo demás, pero con las grandes compañías, instrumentos que nos permitirán la comunicación instantánea a cualquier distancia, porque la distancia no existe, el tiempo, no existe el movimiento, no existe, y el transporte o transubicación de sistemas materiales que no transportamos nada, desaparece de aquí y se forma aquí. Es como si ustedes tienen un globo, una salchicha, un globo en forma de salchicha, si aprieto aquí se hincha por aquí, si aprieto aquí se vacía aquí, se hincha por aquí. Está explicando lo que veíamos en las famosas películas del espacio, del Enterprise. Sí, ¿no? Pero no, allí hablan de la función de curvatura, no bueno, es... aquello que decía sí, que entrabas en el cilindro y bueno, sí. Lo digo de esta manera. Sí, pero nosotros en Onion esto es real. Sí, pero lo explico para que la gente entienda a lo que se refiere. Yo les diré que la humanidad dentro de poco perderá el interés por el espacio y por las estrellas. Mirará, porque entenderá lo que es y dónde está. Bueno, esto es muy interesante. Esto lo podríamos también tratar en otro programa porque aunque se aleja de lo que es está, pero no podríamos explicar lo que me interesa ahora. Bueno, yo es que al principio he dicho solo unas pocas virtudes o cualidades pero como yo soy un charlatán del doctor Bacardí. Os aseguro que el doctor Bacardí nos va a dar muchas sorpresas, aparte de estas que ya para mí personalmente, con que fuese cierto, que no lo dudo, una décima parte ya es una de las mayores revoluciones de la humanidad. Hay mucho más, vamos a contarlo todo en su momento, pero ahora nos interesa lo que nos está diciendo el doctor sobre Onion. Faltaba la quinta. La quinta es lo que hemos dicho, los transportes, la tecnología, la industria espacial, industria espacial, en todos los aspectos, que es lo que hemos dicho ahora. Y entonces esto, si por una parte tenemos el control de la genética, y cuando digo control de la genética no quiere decir que el hombre no muera. El hombre si quiere no morirá, pero a lo mejor le interesa morir.
y sería muy complejo explicar. Yo sé por dónde va usted, pero, y eso es lo que os decía. Pero tenemos otros programas pero que si alguno quiere quedarse aquí por muestra, puede ser que se aburra aquí andando eternamente. Les diremos a nuestros videntes, nuestros seguidores, que estén atentos, porque seguramente esto lo explicaremos más adelante. Pero bueno, control de la enfermedad, de la salud, esto interesará mucho a nuestros CEOs, a los presidentes de las grandes compañías. Yo tengo la mala costumbre de que cuando me refiero, hay gente en las altas esferas financieras muy inteligentes y muy buenas personas, con los cuales he tenido la suerte de poder formar esta gran empresa. Otros quizá no tanto, y solamente ven el beneficio económico. Yo suelo decir que algunos de los CEOs de las grandes compañías son ancianitos, débiles y enfermos, sensadictos, adictos a las sensaciones, sensadictos y ludópatas, porque juegan a bolsa, que es vicio financiero. O sea, ancianitos, débiles y enfermos, sensadictos y ludópatas, que quieren ser los más ricos del cementerio. Y es una tontería porque tener miedo a la muerte, porque la muerte no existe. Perdón, tener miedo a la muerte porque exactamente, el problema no es la muerte, el problema es la vida. Y eso sería muy complejo de explicar. Vamos a dejarlo, pero quiero decir que esta herramienta que podemos ofrecer, y el poder ofrecer agua en cantidad a todo el mundo, es lo que nos ha abierto el camino con las grandes compañías de todo el mundo. Claro, porque, doctor, lógicamente nosotros hemos hablado de todo esto anteriormente. De hecho, llevamos ya unos días, unas semanas atrás. No lo ha comentado, pero me gustaría que comentase qué va a suceder en el momento que el Sáhara se pueda convertir en un jardín botánico o que podamos crear ríos con agua pura en cualquier parte del planeta. Todo esto es gracias también al TMM, creo. Y el desierto de Gobi, y el de Atacama, y el de Sonora también, ¿no? Para mis amigos mexicanos, en fin. Vamos a ver, vamos a hablar de en qué estado está el proyecto ONIO. O sea, ONIO Magnetics es el centro de I+D+I para desarrollar esto. Este centro de I+D+I ha podido hacer unos acuerdos con grandes grupos, no podemos decir nombre hoy, quizá dentro de nada podamos decir nombres y apellidos, pero lo que les puedo decir que ya está aceptado y aprobado. Entonces, ONIO se va a poner no se va a poner, vamos a poner en marcha el proyecto dentro de semanas, con la construcción de un gran centro de I+D+I, y que este centro desarrollará las 5 áreas tecnológicas con un conjunto de grandes empresas multinacionales, tanto en telecomunicaciones como en transporte, las más grandes que ustedes conozcan y puedan imaginar. Y estas vienen de la mano de básicamente 3 grandes grupos. Vamos a decir que un grupo económico-financiero es un grupo presidido por un señor que es silvicultor y que es el presidente de un instituto, etcétera, y que este señor, pues bueno, si estoy empezando por el que no es del todo, si alguno no estoy seguro es pero bueno, seguro que sí. Ellos aparte aportan para tener la exclusiva del desarrollo de la tecnología TMM, de momento en generación energética y desalinizadoras, unas cantidades en miles de millones de dólares, para tener la exclusiva de toda América, todo lo que es, Sudamérica, Estados Unidos y los países pobres de Europa, como sería Bulgaria, Rumanía, y no quiero decir más nombres para medir la susceptibilidad de los habitantes de sus países. Otro gran grupo, que vamos a decir que viene a través de, vamos a decir algo del Fondo Financiero Norteamericano, la Reserva Federal Americana, hablando claro, y entonces estos auspician por 2 grandes caminos. Un camino es lo que es parte de Estados Unidos, etcétera, pero también Estados Unidos y Centroamérica, hasta todo lo que es Centroamérica, hasta Ecuador incluido, y África.
todo lo que es África. Y otro grupo que viene, otro gran grupo, quizá el más fuerte de todos, que tiene a los 3 grandes países de Asia, los 3 grandes de Asia, no voy a decir cuáles, del centro y este de Asia, y que quieren todo lo que es esta zona, centro y este de Asia, y todo lo que es el Pacífico, para poder dar energía a los cientos y miles de islas, islotes y tal, que hay en lo que es Malasia, lo que es Indonesia, lo que es Filipinas, lo que es todo el Pacífico, para poder dar energía, porque como el TMM se puede poner en un barco, el barco puede ser una central que pueda dar energía a grandes centrales TMM en barcos, que lo que haremos en todos los grandes países del mundo. Todos los países del mundo tienen costa. No ha mencionado Europa ni España. Europa, no he mencionado España, porque nosotros estamos aquí y hay cosas que no quiero explicar para no ofender a nadie. En su momento, con España, pues lógicamente, como todo el mundo entrará. Bueno, de momento. Doctor, yo quisiera hacerle otra pregunta, y es referente por qué esta tecnología novedosa que va a revolucionar el mundo no diríamos que se entrega de forma libre y gratuita a todo el mundo, y en cambio ha preferido utilizar este sistema a través de Omnium y de grupos financieros y de algunos estados. ¿Por qué lo ha hecho así? Por un doble motivo. Por una parte, la creencia de que esto, lo lógico sería que hagamos un aparatito para que la gente pueda tener un TMM en casa y no pagar la factura. Eso es un error. Si nosotros hiciéramos esto, automáticamente, de una forma irracional y sin tener los consensos y la fuerza suficiente, automáticamente esto sería incautado con... Habría 1000 argumentos: tecnología peligrosa, si no lo es igual, dirían que lo es, que eso es un beneficio social, que eso es patrimonio del Estado, esto es derecho mundial. O sea, de ninguna manera vayan a pensar ustedes, y sé lo que digo. Nosotros llevamos miles de horas pensando en ese terreno y dirán, no, si usted lo liberaliza, entonces ya no lo podrán evitar. Lo siento, no es verdad. Y sabemos seguro que no es verdad. Hay 1000 mecanismos. Para entender esto haría falta que la gente supiera realmente quién, cómo y de qué manera controla el mundo. Quién, cómo y de qué manera controla el mundo. Que no es fácil, no es lo que ustedes se creen, y no es solamente el dinero. Hay otros factores. Y entonces sería muy fácil, o sea, esto no llegaría a extenderse. Y además, Omnium no tendría una potencia financiera que le permitiera imponer ciertos conceptos sociales a la economía. Nosotros necesitamos, o sea, no solamente estamos desarrollando, no miren el aparatito en casa y la factura de la luz, porque igualmente no pagarían, quizá no pagarían la luz, pero tendrían un sueldo miserable y no solucionarían nada. Pero es que olviden la generación energética, olvídense de la energía, de la luz. Estamos hablando de las telecomunicaciones, estamos hablando de la bioingeniería, estamos hablando de la solución para la humanidad en la trascendencia del hombre. Si Omnium no puede llegar a tener la capacidad suficiente para que el hombre pueda mejorar, no voy a decir corregir, pero sí mejorar la genética, controlar la salud, la enfermedad, la vida, la muerte, si no podemos llegar a que el hombre pueda trascender, trasladarse a través de tecnología espacial, no servirá de nada, porque esto morirá en manos de cuatro. Si por el contrario podemos tener el apoyo de quienes piensan igual que nosotros, entonces esto se consigue. Y doctor, una pregunta, este control por parte de Omnium, que sería quien de alguna forma podría tomar estas decisiones para el uso que se vaya a hacer de la tecnología, a mí me surge la duda, ¿siempre podrá mantener ese control Omnium? ¿Habrá algún sistema? ¿Ha pensado de qué manera, por ejemplo, que no sea posible que uno de estos grupos financieros se haga con todo el capital y sea quien realmente al final controle y decida cómo se va a utilizar la nueva tecnología? No hay ese riesgo, y lo comprenderán enseguida. Omnium es la máquina del tren.
es el centro de I+D+, Onion Magnetics. Onion Magnetics es el centro de I+D+. Y entonces hay los 5 vagones de tecnología, en cada uno de los cuales están muchas de las grandes empresas mundiales. Y por lo tanto, esta empresa nunca controla a Onion, sino que ellos tienen el 70% de todo lo que ellos sean capaces de hacer, de generar con esa tecnología, y el 30% es para Onion, de cada empresa. Pero ellos son soberanos en su sector, pero en Onion tienen un 0,1, un 2, un 1, un 0,5% cada compañía. Y aunque todas juntas se juntaran, tendrían el 40% del total de la empresa. Nunca pueden, o sea, bajo un punto de vista financiero, no pueden nunca tomar el control de Onion. En cambio, desde la mesa de control de Onion, será una gran junta corporativa de las grandes empresas donde se discutirán todos los problemas y se tomarán acuerdos sin tener que llegar a situaciones crispadas. Llámenles, bueno, las guerras mundiales han sido situaciones crispadas, ¿eh? Y aquí podemos negociarlo de otra manera. Y además, porque si Onion ha podido nacer al final, es porque quienes han subido al carro de Onion, estas grandes corporaciones internacionales, están presididas por auténticos filántropos, que también los hay. No todos los CEOs de las grandes empresas son lo que decía de ancianitos débiles, enfermos, sensatitos en Europa. Hay gente inteligente que no quiere ser el más rico del cementerio. Hay gente que dice, yo tengo todo, yo quisiera levantarme por la mañana para hacer algo bonito, tener un motivo. Y con estos es con los que hemos logrado hacer Onion, y con los más grandes. Y por lo tanto, con estos puedes estar seguro que ellos quieren lo mismo, porque les interesa el futuro del hombre, la trascendencia del hombre. Bueno, esperemos que realmente suceda como usted vaticina, porque sé que es su deseo, al contrario de lo que puedan pensar quien nos vea, dirá, este si quiere hacer rico, quiere ganar mucho dinero. Bueno, ya lo ha dicho usted al principio, no necesita dinero para vivir, para comer, y en cambio, pues creo que está bien que aclare en este sentido. Si le sirve de consuelo y de confianza, en esta mesa hemos rechazado ofertas millonarias. Claro, esto es lo que que las personas que nos ofrecían no nos merecían la confianza. Y eso, y me voy a poner una flor, tiene mérito. Ahora que ya tenemos quien tenemos, podrían decir, bueno, claro, como ya tienen tal, pero cuando lo hicimos no teníamos nada y lo rechazamos. Bueno, pues doctor, yo creo que ha sido una entrevista no solamente muy interesante, sino didáctica, porque hemos aprendido mucho escuchándole. Seguro que vamos a seguir aprendiendo mucho más en otras próximas intervenciones. Tendré mucho gusto en hablar de los otros temas en próximas. En próximas, por supuesto. Yo creo que de momento con esta damos por acabada esta entrevista, que no deja de ser también una presentación de todo este trabajo que ha llevado a cabo el doctor Bacardí durante muchos años, tiene ya muchos años de trabajo al respecto, y que vamos a seguir ampliando, vamos a seguir informando. Vais a estar siempre informados, siempre que lo queráis, a través de este medio. Y bueno, cualquier duda que tengáis, cualquier sugerencia, estamos encantados de recibirlas. Podéis escribir a la dirección del email que pondremos en este vídeo, y responderemos, por supuesto que sí. Así que sin más, muchas gracias, doctor. Ha sido un verdadero placer. Igualmente. Y vamos a ver lo que nos depara el futuro. Esperemos que sea como pensamos. O sea, haremos todo lo posible para que sea exactamente como hemos hecho. Y creemos poder conseguirlo. A continuación, el doctor Bacardí nos ofrecerá una explicación demostrativa del funcionamiento del TMM, siglas de triple momento magnético. Bueno, vamos a enseñar un TMM un poco complejo, que es lo que demuestra, pone en evidencia, cuando nosotros decimos el TMM no tiene límite de potencia. Lo decimos porque
el TMM es un proceso multiplicativo serial. O sea que puede ser un solo TMM que dé una fuente inicial de energía ondulatoria. O sea, el TMM tiene que sacar la energía de una fuente inicial de energía ondulatoria, porque el TMM necesita sacar una pequeña cantidad de energía y desarrolla un circuito en resonancia armónica con las unidades cuánticas, las cavidades cuánticas del volumen. A través de la rotura de la simetría del volumen entra en resonancia con la energía ondulatoria que forma la energía oscura. Esto que nos envuelve, que este aparente vacío, que sin embargo ustedes saben que no es vacío, porque cogemos dos imanes, intentamos acercarlos y hay algo muy fuerte aquí. No es que de un imán salga una mano apretando contra otro imán, sino que realmente hay algo que no se entiende muy bien. Se dice un campo magnético, es una forma de decir que no sabes lo que es, ¿no? Es un campo, no hay ningún campo, hay un volumen tridimensional en tres ejes magnéticos. Y estamos dentro de este volumen tridimensional. Este volumen tridimensional es una base gravitacional con un campo magnético perpendicular. O sea, volumen es gravitación y magnetismo perpendicularmente. Un circuito tiene longitud 2πr, radio r, por lo tanto superficie πr2, eso es el amperaje. Este amperaje por una altura es un volumen, esa altura es el magnético, es la diferencia de potencial. En tanto que el amperaje, πr2, es superficial. Amperaje inverso es gravitación. O sea, gravitación y amperaje son lo mismo inversamente. Nosotros sacamos la energía aquí a través del efecto Casimir, pero el efecto, dos placas, pero efecto Casimir gravitatorio inverso, o sea, convertimos gravitación, o sea, antigravitación, o sea, gravitación en amperaje, porque amperaje es antigravitación. Invertimos el efecto Casimir. Sería muy complejo de explicar, perdón, y este proceso está inspirado en los mecanismos que utilizan los centriolos de las células eucariotas. En el interior de las células eucariotas, no en los núcleos, perdón, en el interior de las células de los animales superiores, existen unas estructuras que si me haces el favor de mirar allí el plano este que tenemos allí en la pared, aquí. Como ustedes ven, esto es un centríolo y aquí está, se ve en pequeñito, estas dos estructuras son estas dos. Están en 90 grados, y son 9 conjuntos, cada uno son 9 conjuntos de 3 tubos cada uno. Cada uno de esos tubos es lo que ustedes ven aquí, es un microtubo. O sea que hay 3 microtúbulos, 3 microtúbulos, 3 microtúbulos, 3. 9 por 3, 27. 9 por 3, 27. Si ustedes miran un pentágono regular inscrito en una circunferencia, verán que, como son 5 partes, divide la circunferencia en 5 partes, 72 grados cada uno. Pero el ángulo que forman los dos radios con la cuerda, o sea, son 5 triángulos, el ángulo que forma es de 54 y 50, y aquí tenemos este ángulo de 54 y 54 es, 54 es 27 más 27. Y 3 por 9, 27. Y si ustedes cogen el número pi es 3,14159265. Muy bien, hagamos un triángulo rectángulo en que un cateto sea 3, el otro cateto sea 0,141592, o sea, pi menos 3. En ese triángulo, que tiene su hipotenusa, el ángulo es de 2,7. Y esta es la base inicial de la formación del universo. 2,7, 10 veces, 10 rotaciones son 27. Y 10 rotaciones en sentido contrario en la otra parte del cono de inflación-expansión son 27, 20, 54 grados. Bien, el centríolo, aprovechando esto, aquí ven en ese túbulo, cada uno de esos microtúbulos, es este que ven aquí, que tiene 13 líneas, como ven ustedes, unas amarilla, roja, amarilla, roja, esto la beta tubulina y la alfa tubulina. O sea, positivo, negativo, es un dímero proteico y son unas líneas que van sumando las diferentes
diferencias de potencial, y este microtúbulo es capaz, a través de una serie de mecanismos, de emitir en la secuencia de Fibonacci 2, 3, 5, 8, 13, etc., que es cómo se ha formado el universo, cómo se forma todo, cómo se forman las cavidades cuánticas del vacío, cómo se forma a través de impulsos fonónicos la materia, a través de, bueno, pues utilizando estos principios es con lo que nosotros hemos podido acabar de desarrollar. Aplicando esto, que comprendan ustedes, esto es principio, esos son, para explicar esto en detalle, todos los cálculos en miles de páginas, o cientos de páginas, por lo menos para esta parte, llegamos a desarrollar una gran cantidad de tecnologías en las 5 áreas tecnológicas, o sea, por una parte la generación energética, o sea, nosotros en Onion Magnetics no solamente es la generación energética, sino que a través de estos principios del centríolo celular que le permiten contactar con el vacío cuántico y sacar energía del vacío cuántico, una de las grandes desarrollos tecnológicos que tenemos es evidentemente los TMMs, el TMMDC, el triple momento magnético diversificador de campo, que aquí hay 2 unidades muy sencillas, pero que para lo que vamos a enseñar ya es más que suficiente. Y por lo tanto vamos a ver aquí una central. Cuando nosotros decimos que el TMM no tiene límite de potencia, es porque de una fuente inicial coge una pequeña cantidad de energía, una cantidad de amperios y voltios, y después con el mismo, o sea, en el mismo circuito, con el mismo amperaje aparece, y el mismo voltaje, aparece otro amperaje y otro voltaje muy superior. Esta central que ven aquí aumenta 42 veces. La primera, ahora no vemos, la primera es 15, la otra 22, o 22, la otra 15, tenía que calcularlo, es muy fácil, voltios al cuadrado dividido por resistencia. Nosotros las resistencias que pondremos son bombillas, en ese caso de LED, entonces de hecho lo hacemos con resistivas puras, es igual, una que otra, o con resistencias de cualquier tipo, o con motores, de cualquier tipo de carga que le pongamos. Entonces, en electrónica todos sabemos que la potencia consumida es voltios al cuadrado dividido por resistencia. Si la resistencia es la misma en un sitio que en otro, pero los voltios son más altos en un sitio que en otro, pues la diferencia entre uno y otro es voltios al cuadrado dividido por resistencia. Por lo tanto, estas bombillas de aquí, que estarán a casi 1000 voltios, cuando los pones a la red, pues están a 230 voltios. ¿Y qué potencia desarrolla? Pues 230 al cuadrado dividido por su resistencia. Esta resistencia es la misma cuando lo ponemos en el TMM. En el TMM, pues son, ¿cuántos voltios? 1000, no 230 al cuadrado, dividido por la resistencia, y que son un conjunto de veces. Y aquí verán ustedes que son 1200 y dividido por resistencia. En total son 42 veces. Ahora entrar en el detalle, podríamos calcular los voltiamperios que salen de la red, los voltiamperios que hay en el primer TMM, los voltiamperios que hay en el segundo TMM. Y digo segundo TMM por lo siguiente. Aquí no vamos a hacer una prueba con un solo TMM, sino que nosotros decimos, un TMM es un arco de potencia o arco de la creación, vamos a decir arco de potencia, que tiene 3 unidades, como ven, un diversificador, el TMM, otro diversificador de campo que cierra el campo, y esta estructura que aquí la ven en 3 partes, pero que luego evidentemente ustedes solamente verían un tubo que está todo dentro. Aquí enseñamos las 3 partes porque cuando hablamos con técnicos de grandes compañías y tal, para poder enseñar, ¿no? Pero este conjunto, que son 2 diversificadores de campo y el TMM, pues muy bien, nosotros aquí de una fuente inicial sacamos una cantidad de energía, una cantidad de voltiamperios. El circuito que hay dentro, pues evidentemente tiene muchas veces más de voltiamperios que los voltiamperios de la fuente inicial. Y entonces este TMM, verán ustedes que aquí pondremos 4 bombillas, son bombillas de LEDs de 9,4 vatios cada una, y empiezan a encenderse a partir de unos 110 voltios. Claro, como la red solamente tiene 230 voltios, si ponemos una bombilla se encenderá normal, pero si ponemos 2 en serie, ya se encenderán solamente 100 y pico, 110 cada una, o 115. Pero si ponemos 3, la tercera ya no se puede encender, porque las fuentes de alimentación limitan el voltaje y no tienen los 100 y pico de voltios necesarios. Y si ponemos 4, aún menos. Sin embargo, aquí verán que explotan de luz porque están a 1000 voltios, y están las 4, y los amperios que salen de la red son muchos menos que los amperios que circulan por el TMM, y encima por el TMM hay muchos más voltios que los voltajes de la red. O sea, es un primer circuito.
Pero bueno, si nosotros decimos que el TMMDC, que es un arco de potencia, cuando lo conectamos a una fuente, de aquí podemos sacar una línea y un aviso para navegantes. O sea, aquí, si aquí lo está viendo algún técnico, algún físico, algún ingeniero, no piense que estos son RLC, o sea, circuitos de resistencias, o de bobinas y condensadores, y esas tonterías, ni son fasores. Entonces está medido, está certificado, está comprobado, no tiene nada que ver con eso. Olvídense de transistores, de bobinas. Estamos hablando de centríolos celulares, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Les diré que, por ejemplo, pues aquí dentro, entre otras cosas, hay agua, aunque aquí no la vean, pero utilizo porque el agua, los dos hidrógenos del agua, de la molécula de agua, están en 105 grados, que son 45 grados de la energía oscura y 60 de la luz, que son 105 grados. Y esto permite, a través del agua, magnificar el campo magnético y permite a los centríolos, a los microtúbulos de los centríolos, conectar con el vacío cuántico o energía oscura, que es lo mismo, y le permite entrar en resonancia con la estructura del volumen. Bueno, pues verán ustedes cómo estas bombillas, que así en serie en la red ni se encenderían, aquí se encenderán a tope de luz, y por lo tanto esta primera central habrá demostrado que saca mayor cantidad de potencia, muchas veces más de potencia, ni una, ni dos, ni tres, ni cinco, son, creo, dividan 1000 al cuadrado dividido por R, dividido por 230 al cuadrado dividido por R. Las R son las mismas, tachen las R's, y es 1000 al cuadrado dividido por 230 al cuadrado, las veces más de potencia que saca. Eso solamente en ese circuito. Pero bueno, ese primero TMM que hemos hecho, lo hemos conectado, en ese caso, a una fuente, a un polo. Pero el TMM está de sus dos polos alimentando esas bombillas, podrían ser 4 ciudades, por ejemplo. Pero él está dando una potencia, y a su vez es otra fuente de energía. Bueno, pues nosotros a esta fuente le podemos conectar otro TMM que vuelva a multiplicar. Pero claro, ese segundo TMM sale de una fuente de 1000, ya no sale de una fuente de 230. Ergo, volverá a multiplicar más, y aquí le ponemos 8. Y verán que el segundo TMM, que además aquí eso no se lo puedo demostrar, pero les digo que es mucho más pequeño que el primero de potencia, sin embargo, desarrolla varias veces más de potencia que el primero. Por lo tanto, de una fuente cualquiera, que puede ser cualquier fuente, que no es una fuente ondulatoria que contacte con el volumen. O sea, por ejemplo, si usted coge una batería y esta batería la pasan con un pequeño, a través de un convertidor alterna, una batería es un universo cerrado y a nosotros no nos sirve para conectar con el volumen, sino que para sacar de una batería para coches, aviones, etcétera, hay que poner otro tipo de TMM en paralelo con este, que nos conecte con el volumen. O sea, es complejo, totalmente ya precisado, determina la tecnología, pero no es decir, bueno, yo pongo un TMM y cojo una batería y aquí no, es muy complejo. Aquí lo facilitamos para no tener que poner 30 aparatos, ya cogemos una fuente de alterna, pero si lo quisiera hacer con una batería, tenemos que poner un segundo TMM en paralelo con el primero, para que nos conectara con el volumen. Entonces, este instrumento está dando una capacidad, ¿no? Está dando 1000 voltios. Bueno, pues yo de este voy a conectar este, y se tendrán los segundos, la segunda central. Y de este podría poner otro y otro. Esto unificado, aquí lo vemos así separado, pero en electrónica, luego todo unificado dentro de una estructura, son unas unidades, que es el TMM final, TMMDC, que son unos tubos envueltos con superconductores, Y ahora fíjense, muy sencillo, nosotros damos, aquí tenemos un tester, que este tester, si le da la gana, porque a veces nos falla, nos va a dar diferente potencial a que trabajan estas bombillas. O sea, que trabaja este TMM. Y este, que nace de este, verán que trabaja a otra diferencia de potencia. Pondremos este otro tester y veremos la potencia del segundo circuito, del primero, y los voltajes. Ya está. Obsérvense, los testers chillan porque se están quemando. 850, son 1000 voltios, pero da una cantidad de energía a las 4 bombillas, baja 800, esos son 1300 y pico, pero está a 1190 voltios, trabajan estas 8 bombillas, 4 y 4 en serie, 2 arcos de 4,
a 1200 reales porque han perdido 200 para alimentar ese pequeño TMM. Imagínense ustedes lo que sería, son 2 ciudades y eso podría ser otra ciudad. Cierro los testers porque se están quemando, porque el tester solamente puede alcanzar 600 o hasta 700 voltios, más ya no puede. Aquí tienen una demostración, un pequeño esquema. Esto lo tenemos así desarrollado en fases, muy a la vista y muy sencillo, para poder hablar con los técnicos de las diferentes compañías según qué factor de multiplicación necesiten en su central. Nosotros diseñamos esta central en función de las necesidades de cada país o de cada cliente o de cada proyecto, ya sea minero, ya sea un Boeing o un tren o un barco o una gran central para generación. Bueno, ahora vamos a hacerlo por separado, que lo hemos hecho junto. O sea, vamos a atender primero una central y cuando esa ya esté funcionando, pues entonces conectaremos la segunda. Voy a poner los testers otra vez. Los testers. Ahora esta no se encenderá porque ese segundo arco de la creación, arco de potencia, está desconectado. Damos a este y se encienden estas. Y claro, ahora están a 900, antes era 800 y pico, ahora son 923, porque es la diferencia, lo poquito que le quita. Ahora podrán ver lo que le quita a este. En el momento que yo conecte este, ahora tengo que dar aquí, ahora ya son 800, pero ese está a 1190, y ahora tenemos el segundo, o sea, 1200. 1186 o 1000, y ahora tenemos la segunda. O sea, podríamos contar la primera central, pero esto luego se ve unificado todo en una sola unidad. Estos saltos pueden ser varios saltos, no pueden ser 20 saltos, y cada uno mucho más potente. Tengan en cuenta que estos son pequeñas unidades, unidades de demostración nada más, no son los TMMs definitivos. Bueno, todo esto que hemos estado diciendo, yo que les decía hace un momento, que aquí lo ven de esta manera, pero luego está todo TMM diversificado, todo unificado aquí dentro. Ese es un TMMDC unificado. Ahora yo lo estoy tocando con las manos. Cuando está funcionando, esto puede estar a 1000, 2000, 3000 voltios, 500, 600, depende del arco de potencia que estemos conectando. Esta es la unidad definitiva, ya totalmente diseñada. Aquí tiene muchas salidas porque se tiene muchísima potencia. Tengan en cuenta que esta unidad son 3000 vatios, eso genera 3000 vatios, y los puede generar en un solo arco de potencia con un factor de multiplicación solamente de 5 o 10, que querría decir que de una fuente 1 la multiplica por 5, o podría ser un arco de multiplicación de 1000 veces, que de una unidad de potencia 1 lo multiplicará por 1000. Pero el resultado final sería igual, un tubo exactamente igual y con 3000 vatios cada uno, con 3000 vatios. Esos 3000 vatios vendrían de una milésima parte o vendrían de una cuarta parte, pero el final sería el mismo. Pero lo importante es que esos son 3000 vatios. Y entonces este tubo tiene, es una estructura, es conjunto de centríolos gigantes, como decíamos antes, pero un centríolo gigante tiene en su interior unos superconductores a temperatura ambiente, que son los primeros en la historia de la física que hemos podido hacer superconductores. Y cuando digo temperatura ambiente o alta temperatura, no me refiero al concepto de superconducción que dice, no, es a 160 bajo cero. No, estamos hablando de temperatura ambiente. O sea, este superconductor no tiene ni potencial de ruptura, ni voltaje de ruptura, ni temperatura crítica. No tiene nada. O sea, por eso nuestras centrales no tienen partes móviles, no tienen vibraciones, no tienen ruidos, no tienen radiaciones, no contaminan, no consumen ningún combustible, porque el combustible es el circuito universal que nos da la vida y que nos está formando, porque el universo es un circuito, no son estructuras independientes las partículas. El bosón de Higgs, por ejemplo, se dice que da masa a las partículas. No, el bosón de Higgs está dentro y fuera de las partículas. Eso es como en religión se dice, Dios está dentro y fuera de todas las cosas. El bosón, la energía oscura, Dios, está dentro y fuera de todas las cosas. La materia son torbellinos de energía oscura. No existen las partículas. Nosotros, en nuestro centro de I más D más I, a las partículas los llamamos COUS, unidades de compactación ondulatoria,
o fenómeno estable con, que son fenómenos, o sea, ondulaciones estables en resonancia armónica, que es realmente lo que es una partícula. Pero entra la energía oscura, forma el torbellino, ustedes ven una partícula, como cuando ven un huracán, lo diferencian del aire, pero el huracán es aire. Y al final sale este aire en un eje vertical, que es el magnetismo, el volumen que va saliendo, y la fuerza horizontal del huracán al girar, las fuerzas de Coriolis del huracán son el amperaje gravitatorio o antigravitatorio. Si es antigravitatorio, es amperaje. Bueno, pues ahora fíjense ustedes, el TMM, ¿cómo se estructura? Nosotros tenemos una unidad de 3000. Hecha esta unidad, hechas todas las centrales del mundo. ¿Por qué? Nosotros, imagínense que tenemos aquí un cuadro que representa una unidad. Esto es un cono de expansión de la energía oscura, algo totalmente desconocido en física. El radio es la raíz de 2, la séptima parte de la raíz de 2, y la séptima parte de la raíz de 2 es 0,2, 0,2, 0,3, 0,5, 0,8, la secuencia de Fibonacci, ¿no? Bueno, pero al margen de esto, ustedes imagínense que esto es un cubo de 1 metro, por 1 metro, y que tiene 1 metro de longitud. Esto es más pequeño, pero vamos a imaginar que tiene 1 metro de largo. Estos tubos tienen 4 centímetros, por lo tanto, caben 333 tubos de la misma forma que podían estar en los racks de un ordenador, que se ponen y se sacan los racks, pues aquí se ponen y quitan los tubos. Por lo tanto, 334 tubos es 1 megavatio. 1 megavatio. Aquí tenemos una pequeña unidad que es de 1200. Pues 1 megavatio en 1 metro cúbico. Claro que la tecnología para hacer esto es alta tecnología, totalmente diferente de nada que conozcan ustedes hasta ahora. Pero es 1 megavatio en 1 metro cúbico. Por lo tanto, nosotros para tener 1000 megavatios solamente necesitamos 1000 metros cuadrados. 10%, una vez de 10% tenemos 1000 megavatios. Y para que se hagan una idea, energía a todo un país como Francia, que es una de las propuestas que tenemos en este momento, para dar energía a toda Francia, con una nave, que Francia tiene una potencia de generación, no digo gigavatios hora año, estoy diciendo potencia de generación, de unos 120.000, no me cojan por las palabras, estoy haciendo de memoria, podría equivocarme, pero creo que son unos 120.000, 130.000 megavatios de potencia de generación. Nosotros podríamos que Francia, para tener esta potencia, necesita 58 centrales nucleares, cada una de las cuales cuesta miles de millones y miles de ingenieros, y el mantenimiento de los reactores es una burrada, miles de kilómetros cuadrados de superficie, etcétera, etcétera. Son cientos y cientos de miles de millones de inversión. Bueno, pues esos 58 reactores nucleares aún no dan la potencia para la Francia. Y además necesitan comprar energía a España, a Inglaterra, y algunas centrales térmicas y de biomasa y eólica, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros toda esta potencia la podríamos hacer en una sola central de 115 metros por 115 metros, 115 de largo, 115 de ancho y 15 metros de alto, en una sola nave, ¿eh? Y por lo tanto, imagínense la diferencia. Evidentemente no íbamos a hacer el error de hacer una sola nave, porque un acto vandálico o cualquier fenómeno natural dejaría a Francia a oscuras. Esto lo haríamos en 20 o 30 centrales repartidas, que es más o menos la idea que tenemos. Pero para que me entiendan, es para comparar, para que entiendan que el coste del TMM es irrisorio, no cuesta nada el mantenimiento, casi no hay personal, o sea, cambiará el mundo la tecnología. El TMM lo va a cambiar todo. Esto, por ejemplo, que ven aquí, hemos visto el TMM, pero eso, por ejemplo, es una antena cuántica. Esa antena, también, si se fijan, esto es como un microtúbulo, de los que hemos visto, es como un microtúbulo. Aquí estarían los 13, si se fijan, los 13 canales, las 13 fibras proteínicas del microtúbulo, y eso es una antena cuántica. Esta antena cuántica, que conecta directamente con el volumen, permite emitir las frecuencias que queramos, pero con una potencia nunca vista. Pero además, como está en una unidad TMM ya especial, genera su propia energía
y además, en el momento en que se pone en marcha la transmisión, desaparece toda la sobrecarga de las líneas, la emisión es limpia porque toda la sobrecarga está en el volumen, es el volumen el que genera, y por lo tanto las líneas quedan, si miráramos esto, verían ustedes que al conectar la antena desaparecen los vatios totalmente del área. Es algo que va a permitir poder emitir sin satélites, sin repetidores y con una potencia totalmente algo maravilloso, o sea, algo implanteable hasta ahora. Estas son parte de las diferentes áreas tecnológicas que tenemos en Orion, y bueno, normalmente o sea, lo que tenemos en radio son las 5 grandes áreas que engloban toda la tecnología mundial. O sea, concretamente un área es generación energética. Cuando digo generación, no solamente es para grandes redes, sino también para coches, cualquier tipo de motor, de cualquier tipo. Y también aquí tenemos un ordenador, pues un ordenador también puede llevar un TMM del tamaño de un garbanzo, y ese ordenador no tiene que estar conectado a nada. O una tablet, un móvil, todas las tecnologías, desde un generador de 10 vatios hasta uno de 100.000 megavatios, algo incomprensible con la tecnología de ahora. Lo que están viendo aquí es algo que nos va a trasladar en poco tiempo a no sé si a 100 o a 1000 años en el futuro. O sea, después tenemos todo lo que es bioingeniería, porque tengan en cuenta que los centriolos actúan sobre el ADN, por lo tanto nosotros desde el momento que hemos sabido desarrollar centriolos o algo muy parecido a centriolos artificiales, podemos actuar sobre las cadenas genéticas, diseñar cadenas genéticas y a voluntad, según un programa, a través de impulsos fonónicos, no fotónicos, sino impulsos fonónicos del vacío. Cortar secuencias genéticas, juntarlas según el programa que queramos, y muchas más cosas, sintetizar materia orgánica, incluso sintetizar metales, cristales, o diseñar un ordenador cuántico dentro de una determinada estructura de sílice, etcétera, y diseñar unos circuitos dentro del mismo equipo. Esto que ven aquí es una central TMM, un esquema pequeño de una central TMM con doble salida, como aquella que han visto allí, pero esta es con muchísima potencia, y entonces la diferencia es que en lugar de ser como tubos, que han visto ustedes aquí, este cuadrado con los diferentes tubos, esta estaría unificada en una gran unidad. Por ejemplo, imagínense un barco, un gran barco como un petrolero, que por llevar una central de estas con varios miles de toneladas, varios miles y miles de cubos, pero en lugar de cubos de 1 megavatio cada uno, como decíamos antes, en este caso estaría en una sola unidad con otra estructura, y eso está en un barco. Este barco se puede poner con el acuerdo adecuado con el del gobierno del país que queramos, es el acuerdo que estamos haciendo, y entonces este barco puede dar energía a todo ese país, poniéndose a 2, 3, 10 kilómetros, en fin, son detalles, y este barco sería la central. La central está en el mar y protegida, y da energía a todo un país, o a una área de un país. Tengan en cuenta que el 99% de todos los países del mundo tienen costa, por lo tanto, ese sistema de las grandes compañías que están firmando con nosotros, pues podrán a través de barcos, esos barcos evidentemente no consumirán combustible porque tendrán TMM, pero será una central ambulante. En lugar de un generador de gasoil que se pone en un barrio cuando hay un corte de luz, pues en ese caso será una central TMM en un barco que irá a ofrecer energía a todos los sitios donde llega a faltar. Miles y miles de islas del Pacífico que no pueden tener centrales, que el coste de llevar combustible allí, aparte del gasto, etcétera, podrán tener. Él es auspicio de que en esos momentos estamos firmando con un gran grupo internacional para toda Asia, Oceanía, todo el Pacífico, precisamente para todos esos países que no tienen la posibilidad de tener energía.